Hola amigos, les saluda el pastor Chali. Me alegra que hayas dado clic en este video. Espero que tu vida sea impactada a través de la palabra. Disfruta de este mensaje. Quiero contarles un poquito de mí para aquellos que no conocen mucho. Yo y mi esposa Diana, un fuerte aplauso aquí, ella está conmigo. Yo sé que muchos no la conocen porque, bueno, pues ella está detrás o a lo mejor la conocen del lobby, pero realmente ella también ama a esta juventud y mucho de lo que ven el crecimiento en las jóvenes es por mi esposa realmente. Ella las ama, ora por ellas, está ahí por ellas y juntos hemos trabajado con esta generación casi 2 décadas. Hemos estado trabajando con jóvenes desde líder de jóvenes, director de jóvenes, pastor de jóvenes. Hemos trabajado en muchas cosas, pero realmente queremos a esta generación. Es más, yo conocí a mi esposa a través del ministerio juvenil. Después les cuento la historia, pero conocí a mi esposa a través del ministerio juvenil. Y tenemos 2 hijos. Mi hijo Ryan tiene 11, Ethan tiene 15. Y es un reto ser papá y pastor a la misma vez de esos jóvenes, pero amamos lo que hacemos y sabemos que Dios tiene un propósito para esta juventud. Quiero volver a decirlo, me encanta trabajar con jóvenes porque yo creo en esta generación, yo creo en la generación Z, creo que Dios tiene un propósito grande para cada joven. Porque los jóvenes tienen ese potencial de que cuando Dios los captura, cuando reciben el Espíritu Santo, ellos pueden cambiar sus ambientes. Yo he visto donde jóvenes que creen la palabra, realmente llenos del Espíritu Santo, van y cambian una escuela. No nomás un salón, pero una escuela. Ahí en sus pasillos empiezan a orar por sus amigos. Empiezan a orar. Estuvimos en este campamento y un jovencito dice: yo llegué el primer día y como que pues a ver qué pasa. Dice, pero para el último día Dios me dijo: ve y ora por todos tus amigos. Y él se pasó de un amigo a otro y a otro y a otro y estuvo orando por todos ellos, porque cuando el Espíritu de Dios los arresta, cambia su vida. Ellos pueden cambiar ambientes, pueden unir una escuela, aman a los necesitados, inspiran a otros a ser mejor, provocan avivamientos en sus escuelas, hogares, entre sus amigos. Tengo otro joven que durante eso me dice: pastor, no sé si usted sabe, dice, pero yo tengo un corazón para todos mis amigos. Dice, y he estado predicándoles de la palabra de Dios. Hemos estado orando, hemos tenido noches de avivamiento donde ellos se han salvado, han experimentado el Espíritu Santo. Estamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Y estos jóvenes tienen 15, 16, 17, 18. Hay un hambre por las cosas de Dios. Y yo creo que estamos experimentando un avivamiento entre nuestros jóvenes. Lo quiero decir otra vez, no sé si lo pescó. Estamos experimentando un avivamiento en nuestros jóvenes. Amén. Si solamente los jóvenes entienden quién realmente son, si solamente entendieran, puede cambiar todo su entorno. Yo creo que como pastor de jóvenes, ese es mi trabajo primordial. Hacerles saber a esta juventud quién son, quién dice Dios que son ellos, y seguir diciéndoselos una y otra vez, diciendo quién eres, qué es tu identidad. Dios creó esta generación con un propósito y un plan. Yo creo que la generación Z son capaces de mucho más. Yo creo que estamos en los días últimos, donde el profeta Joel en 2:8 dice: yo derramaré mi espíritu sobre esta generación y verán visiones, empezarán a hablar, profetizar de cosas que Dios habla
con ellos. Yo creo que estamos en este día, porque yo lo estoy viendo entre estos jóvenes. Y es hora de vivir acuerdo con el estándar para el que Dios nos creó. Esta palabra quiero hablársela a los jóvenes, pero nos aplica a todos nosotros, porque es tiempo de vivir acuerdo de ese estándar de quien Dios nos creó. La Biblia nos dice en Jeremías 1:5, dice: te conocía antes de haberte formado. En el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta para las naciones. Este versículo habla de tres cosas. Habla de identidad, de santidad y de propósito. Antes de que naciéramos, Dios ya nos dio su identidad. Antes de que naciéramos, nos separó. Habla de santidad. Antes de que naciéramos, ya nos dio un propósito. Antes de que pisáramos este mundo, Dios ya sabía quién eres tú. Y si solamente entendemos eso, cambiará nuestra vida aquí en este mundo. Creo que estamos experimentando aquí un avivamiento aquí en el valle. He tenido la oportunidad en estos últimos meses de ir a varias iglesias a predicar alrededor del valle, y en todas las iglesias donde he estado veo esa hambre. Veo esa hambre en los jóvenes, corriendo a los altares, pidiendo a Dios más de su presencia, más de Él. Vemos vidas cambiadas. Yo creo que estamos experimentando un avivamiento aquí en el valle. Hay una hambre en esta generación por la palabra de Dios y por la presencia de Dios. Dios se está moviendo. Pero quiero decir algo, especialmente para aquellos jóvenes que atendieron a este campamento. El avivamiento no solo es un evento. Yo sé que a veces vamos a conferencias, vamos a un evento y experimentamos el poder de Dios y salimos y no hay cambio. El avivamiento no es un servicio, no son 2 horas, no es una semana. El avivamiento es un proceso continuo en nuestras vidas. Es vivir avivado, es tener vida de lo que Dios está haciendo. Ese proceso continuo nos permite vivir una vida que agrada a Dios. El ex líder de este campamento que fuimos se llama Micah Stager y dice: un momento con Dios puede cambiarlo todo, pero un momento es solo un recuerdo, a menos que se convierta en un impulso que nos lleve más lejos. Puede ser solamente una memoria de: yo me acuerdo cuando fui a esta conferencia, a este campamento, me acuerdo cuando vino este predicador y Dios habló a mi vida, pero no ha habido cambio. No fue algo continuo. Un avivamiento continúa, es continuo en nuestra vida. Así que, ¿cómo sabemos si estamos viviendo en un avivamiento? Quiero ayudarles hoy para saber si tú estás viviendo en un avivamiento. Así que les voy a dar unos filtros para ayudarlos. Primero, el avivamiento produce hambre. Alguien diga hambre. Hambre. Alguien ya pensó en la comida. El avivamiento produce hambre. No sé si le ha tocado ir no sé, en estos días ha ido a la Isla del Padre aquí, o tal vez en una alberca. Y se mete y anda en la agua, anda nadando, y con estos calorones, ¿verdad? Nos gusta estar en la agua, pero nos metemos, andamos nadando, jugando voleibol, andamos jugando, andamos en el sol, andamos en la agua. Y cuando sale del agua, no importa que sea un sándwich de jamón con unas papitas, saben a la gloria o no. O sea, lo más simple, un pan con jamón y queso, saben a la gloria. ¿Por qué? Porque estamos acalorados. Y el calor produce hambre. Cuando estás en un avivamiento y estás cerca de Dios, ese calor te produce un hambre. Te produce realmente un hambre. ¿Cómo saber si estás en un avivamiento? Es cuando tienes hambre. Si no tienes hambre de la palabra de Dios, no estás viviendo un avivamiento. Estuviste en el sol y te produjo esa
hambre. También cuando experimentas la presencia de Dios, eso te produce hambre. Cuando vives en un avivamiento, tendrás una búsqueda apasionada de Dios. Estás buscando cualquier oportunidad de poder estar en su presencia. Buscas más de su palabra. Tienes tiempo solo con Dios. Buscas más de su palabra. Así como Salmo 42, 1 y 2 nos dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Quiero que se imagine eso. El ciervo, el venado, son animales rápidos. Los que cazan se dan cuenta que no a todo lo que le tiras le pegas. Pero esos ciervos normalmente cuando son cazados se cansan. Ellos necesitan diariamente de 1 galón a 1,5 galones de agua. Y hay veces que no pueden encontrar esa agua. Y así que cuando encuentran esa agua, imagínense, cuando ha estado estos calores, andan corriendo porque los están cazando y llegan a un lugar donde hay un agua y puede imaginarse la sed que tiene ese animal. Y como toma esa agua, así dice la palabra, así como el siervo anhela las aguas, así de esa manera yo te anhelo a ti, mi Dios. Tengo sed de ti. ¿Cuándo puedo estar contigo? Así de esa manera te anhelo. Como el siervo que corre y que busca las aguas. Esa es la imagen, esa es la foto que nos enseña Dios de tener sed de Él. Estar sediento después de estar corriendo. Algo que me impresiona del siervo es que muchas de las veces él es cazado, ¿verdad? Andan tratando de cazar al ciervo, al venado. Y cuando no toma agua, es más débil, es más fácil de cazar. Pero cuando su estómago está llena de esa agua, es más rápido y es más difícil que lo casen. Así cuando viene tu enemigo contra ti y no tienes esa agua, es más fácil atraparte. Pero cuando estás lleno de la palabra de Dios, cuando la agua de Dios te ha saciado y viene el enemigo contra ti, tú tienes esa palabra para defenderte. Cuando viene y te dice palabras negativas, tú tienes la palabra de Dios para defenderte. No estás débil, estás fuerte. No en ti, no en tus propias fuerzas, pero en lo que Dios está haciendo en tu vida. Esa es la imagen que nos enseña la Biblia de tener sed y hambre de las cosas de Dios. ¿Ves? Venir a la iglesia solo los domingos y los miércoles ya no es suficiente. Para alguien que está viviendo un avivamiento, venir a la iglesia 1 o 2 veces no es suficiente. Yo necesito a Dios diariamente. Yo necesito estar con Dios diariamente. Necesito estar en su presencia diariamente. El domingo está bueno, suceden buenas cosas, pero yo necesito que estar en la oración los martes. Yo necesito estar en el servicio de jóvenes los miércoles, aunque no sea para mí, pero hasta la palabra de Dios. Yo necesito estar con Dios ahí en mi casa, en mis rodillas. Yo necesito de Dios porque tengo un hambre de Dios. ¿Cuántos de ustedes comen 2 veces a la semana? Empezaron a verme a mí. No, yo no como 2 veces. Nosotros comemos 3 veces al día. ¿Por qué? Porque si comemos 1 vez al día, ya andamos débiles, ¿verdad? Andamos débiles. El enemigo piensa que andamos ayunando. Andamos débiles. No podemos, nos duele la cabeza, ¿verdad? Empezamos, ya no puedo, tengo que sentarme. Cuando no comemos, we get hungry, como dicen ahí, ¿verdad? Nos enojamos porque no hemos comido. Cuando no hemos comido. Es más, estaba hablando con un entrenador que viene aquí a la iglesia. Él es un entrenador físico.
Dice para tener tu cuerpo óptimo, debes de comer 5 veces al día. Dije, gloria a Dios, dije. Dijo, porque cuando comes 5 veces al día, tu metabolismo está trabajando y procesando más rápido y pierdes más peso. Le dije, ¿por qué no sabía eso? Vamos a empezar a experimentar con eso. Pero lo más que comamos, ¿verdad? Lo más fuerte que estamos. Es lo mismo cuando estamos viviendo en un avivamiento, hay que seguir comiendo. No estoy hablando físicamente, pero de la palabra de Dios. Jesús dice, yo soy la palabra de vida. Él es el pan de vida, perdón. Él es el pan de vida. Él está listo para darte todo lo que necesites. Cuando tengas hambre y sed de Dios, pasarás más tiempo orando, leyendo su palabra y anhelarás estar en su presencia. Nuestra hambre de Dios será insaciable y tendrás un profundo deseo de conocerlo más íntimamente. Hay una canción que me encanta mucho de un artista que se llama Carrie Job, y la canción se llama Cuando te busco, y dice un poquito del coro, dice: cuando más te busco, más te encuentro. Cuando más te encuentro, más te amo. Cuando más te amo, más te deseo. Porque es un ciclo. Buscamos a Dios, Dios nos da más de Él. Y lo más que nos da, lo más que lo queremos. Y lo buscamos más y nos da más. Y más nos acercamos. Es algo que Dios quiere. Dice, si tú lo quieres, yo te lo doy. Y cuando lo pruebas, dices, quiero más. Y dice Dios, acércate, y te da más. Y te sigues acercando a Él y creas una intimidad con Dios. Pero es esa hambre que necesitamos como el siervo, de estar cerca de Él. Y cuando estás viviendo en un avivamiento, creas esa hambre. Tu corazón estará totalmente dedicado a Él y buscarás agradarle en todo lo que tú hagas. Así que lo primero para saber si estás viviendo un avivamiento es hambre. Número 2, el avivamiento produce convicción. Alguien diga convicción. Cuando experimentamos el poder y la presencia de Dios, vemos nuestro pecado más claramente. Porque cuando estás viviendo en avivamiento y estás buscando de Dios, de repente tu pecado tiene más color. De repente reconoces tu pecado aún más. Cuando estás lejos de Dios, ni te das cuenta que estás pecando. Pero cuando estás cerca de la presencia de Dios diariamente y estás comiendo más de su palabra, te das cuenta de lo que estás haciendo. Cobra más color ese pecado. Así que vemos nuestro pecado más claramente. Cuando estás viviendo en un avivamiento, tu pecado te entristecerá. It will sadden you. Para los que no me entendieron. Tu pecado te entristecerá. Dice en Santiago capítulo 4 versículo 8 y 9, dice: acérquense a Dios. Una vez más hablando de esa cercanía a Dios. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. ¿Qué pasa cuando te acercas a Dios? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Cuando estás cerca de Dios, nos dice: lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ouch. Versículo 9 dice: derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Cuando estás viviendo en avivamiento, tu pecado te tiene que doler, que tú estás doliendo a Dios. Porque Él mandó a su Hijo a morir por ti cuando tú no lo merecías. Y cuando tú te das cuenta del sacrificio que Jesús hizo por tu vida y te das cuenta de tu pecado, te debe de entristecer. Y dice la Biblia, debe de haber dolor y no alegría
Cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, dice que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Tenemos que ver ese pecado aún más claro. Cuando vemos una visión más clara de nuestro pecado, también nos lleva a ver una visión más clara de la cruz. Ahora podemos ver la cruz aún más claro, su sacrificio, lo que Dios hizo por nosotros, mandar a su Hijo. Porque el horror de nuestro pecado magnifica la belleza del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando vemos lo que hemos hecho y cómo le hemos dolido, vemos nuestro pecado, podemos ver a la cruz y darle gracias a Dios porque Él fue a la cruz a morir por nosotros y perdonarnos de todos nuestros pecados. La gran noticia de todo esto es que Dios quiere perdonarte. No quiere que vivas de la manera que estamos viviendo. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Dios solo puede perdonar lo que tú puedes confesar. Si no estás dispuesto a confesar tu pecado, Él no puede perdonarlo. Así que no lo escondas. ¿Te puedo decir algo? Dios ya conoce lo que has hecho. La Biblia nos dice que no hay nada escondido para Dios. Él lo sabe todo. Así que si lo sabe todo, ¿por qué lo escondemos? Si lo confesamos, Dios te puede perdonar hoy en este día. El rey Josías, en la Biblia, en segunda de Crónicas, él fue escogido rey. Solamente tenía 8 años. Imagínense eso, 8 años. Luca, ustedes conocen el hijo del pastor, él tiene 8 años. Fue escogido rey, el siguiente rey de Israel. Tenía 8 años cuando se convirtió. Y fue por un proceso. Le enseñaron de la palabra de Dios, le enseñaron de Dios. Y a los 16 años, cuando él empezó a realmente buscar de Dios, y algo empezó a suceder. Te puedo decir una vez más, joven, él tenía 16 años cuando empezó a buscar a Dios y algo empezó a suceder. Dice la Biblia que entre los 20 y 26 años él empezó a experimentar un avivamiento. Pero el avivamiento siempre trae convicción, siempre trae color al pecado. Y como él era el rey, estaba enfrente de todo Israel, tenía que haber cambios. Nos dice segunda de Crónicas 34, 3 al 7, dice: durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar a Dios, al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén. ¿Cómo purificó? Destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manesa, Efrén, Simeón e incluso hasta los tan lejos como Neftalí y en las regiones que le rodean. Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Acera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. Amén. Cuando estás experimentando un avivamiento, experimentas convicción. Él empezó a ver a su pueblo. Cuando conoció de Dios y experimentó avivamiento, empezó a ver a su pueblo
y cómo adoraban a los dioses paganos y los altares que habían construido y los templos paganos que existían. Y dijo: yo voy a regresar al Dios de David, de Abraham, de Jacob. Vamos a regresar a servir a ese Dios. Y empezó a destruir todo lo que estaba ahí. Cuando trae convicción, cuando el avivamiento nos trae convicción, deshacemos de las cosas que están ahí, que nos roban de nuestro tiempo de Dios. Lo que nos roba nuestra adoración de Dios, lo que nos roba nuestro tiempo con Dios. Josías no solo se purificó a sí mismo, así que también purificó todo lo que estaba bajo su control. Padres que están aquí, tú tienes el poder de purificar todo lo que está bajo tu control, así como Josías lo hizo con este pueblo. Número 3, el avivamiento produce fruto. Cuando experimentamos un avivamiento, invitamos al Espíritu Santo a nuestras vidas. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 3:16, nos dice que somos templos del Espíritu Santo y Él vive dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos ayuda a dar fruto. Y eso es lo que el avivamiento trae. Trae fruto que se puede ver. ¿Usted ha visto a un cristiano triste, enojado, con todo mala actitud? ¿Cuántas veces usted ha visto a alguien así? Dice, él está en avivamiento. Dios, sí. Claro que no. Cuando ve a un cristiano feliz, amable, que ama a las personas, que ora por las personas, dice, él está experimentando avivamiento. Es ese fruto que se ve. Y ese fruto lo trae el Espíritu Santo. No es algo que nosotros podemos producir por nosotros mismos, porque a muchos de nosotros hemos tratado en nuestras propias fuerzas y no podemos. Así que es el Espíritu dentro de nosotros que nos ayuda a producir ese fruto. Es el Espíritu Santo. Nos dice Gálatas 5:22, dice que en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dice, no existen leyes contra esas cosas. Cuando estás viviendo una vida avivada, no tienes que decirlo, se ve. Se ve. Si lo tienes que decir es que no estás viviéndolo. Se ve. Esa persona está avivada. Hay algo diferente en esa persona. No sé si te has topado con alguien y dices, hay algo diferente. Me gusta trabajar con esa persona. Hasta es como un imán. Esas personas que están avivadas son imanes. Quieres estar con ellos. Quieres pasar tiempo con ellos. Quieres que te pongan en el mismo shift, ¿verdad? Quieres estar a su lado. Porque hay algo que te atrae a personas que están avivadas. Pero las personas amargadas, personas enojonas, no, ponlas allá, por allá. No las queremos. Porque una persona que tiene el Espíritu Santo y enseña esos frutos del Espíritu Santo, son imanes y están viviendo vidas avivadas. Y por último, tenía dos más, pero le voy a dar una más. El avivamiento produce obediencia. El avivamiento produce obediencia. Lucas 6:46 nos dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? El avivamiento produce obediencia. Jesús dice en ese versículo, o sea, ¿para qué me siguen hablando, orando? Y les digo esto y no lo hacen. Me dicen Señor, Señor y les digo y no lo hacen. Así, ¿para qué me siguen hablando? La obediencia siempre ha sido un problema para toda la humanidad. Si somos honestos, siempre ha sido un problema. Porque queremos hacer lo que queremos hacer. Porque nadie me dice cómo hacerlo. Soy como soy. Y la obediencia siempre ha sido algo difícil para todos.
Tal vez por eso necesitamos un avivamiento en nuestra vida, porque nuestra desobediencia nos ha alejado de Dios. No es lo que has hecho, no es tu pecado que te ha alejado de Dios, es no obedecer a Dios. El pecado es fruto de la desobediencia, pero es tu desobediencia, porque realmente tenemos la Biblia. Dios nos ha dado la Biblia, nos ha dado su palabra. Si simplemente lo obedecemos, seríamos muy diferentes. Pero ¿por qué no sentimos a veces la presencia de Dios? Porque estamos en nuestro pecado. Por eso necesitamos un avivamiento. El gran predicador Charles Finney dice: un avivamiento no es más que un nuevo comienzo de obediencia a Dios. ¿Sabes? ¿Quieres saber qué es vivir una vida avivada? Es regresar a la obediencia a Dios. Es un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Cuando experimentamos un avivamiento, somos rápidos para obedecer. Nuestra respuesta es sí y amén. Sí y amén. Cuando Dios te pide hacer algo, es sí y amén. Dios, yo sé que me va a doler, pero sí y amén. Yo sé que me va a costar, sí y amén. Yo sé que me va a estrechar, sí y amén. Yo sé que me va a llevar fuera de mi zona de confort, pero sí y amén. Yo sé que me tengo que humillar y pedir perdón, pero sí y amén. Yo sé que me va a costar, pero sí y amén. Jeremías 7:23 nos dice: esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Si simplemente hoy escuchamos la voz de Dios, escrita y audible, si escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que nos dice, la Biblia nos dice, todo nos va a ir bien. ¿Por qué las cosas no nos va bien a veces? Tal vez no escuchamos la voz de Dios o no hacemos lo que Dios nos pide hacer. Pero aquí nos dice: si hacen todo lo que les diga, les irá bien. Ves que el avivamiento es un estado continuo de obediencia. Estar avivados es seguir obedeciendo y seguir diciendo sí, Señor. Si tú lo escuchas, tú lo haces y decir sí, Señor. Mientras estés en un estado de obediencia, estás en un estado de avivamiento en tu vida. Gracias por sintonizarnos. Espero puedas volver para ver futuros servicios. Suscríbete ahora mismo a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y transmisiones. Recuerda compartir este video con alguien y no olvides acompañarnos en vivo todos los domingos por la mañana. Bendiciones.